eres nuestro estandarte, nuestro refugio. Tú eres nuestra roca fuerte. Te adoramos, te bendecimos en esta hora. Aleluya. Bueno, dice gracias, y delante de tu trono proclama que grande y bueno es Dios. Aleluya. Tu pueblo dice gracias,
desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi vida, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Y en mi desierto encontré si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No olvido la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh sí, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, oh sí, te seguiré. Yo quiero estar contigo, te seguiré. Necesito más de ti, te seguiré. Yo te seguiré. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre Celestial. Eres bueno, gracias, Señor, aleluya. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Ha llegado el tiempo de
dar nuestra ofrenda para el Señor, quiero compartir un versículo bíblico con ustedes y se encuentra en Primera de Crónicas 16:29 y la palabra de Dios dice así: dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postrados delante de Jehová, en la hermosura de la santidad. Muy linda la palabra, hermanos. Hay dos maneras de poder nosotros dar nuestra ofrenda: a través del Venmo o a través del correo. Sigamos apoyando la iglesia, sigamos dándole al Señor lo que es del Señor y sigamos en el servicio. Iglesia, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para traer el estudio de la palabra de Dios. Como hemos dicho previamente, el estudio de esta tarde está basado en el capítulo 6 de Josué y estaremos hablando respecto a la conquista de Jericó. Para esto, iglesia, en primer lugar les saludo y estoy siempre orando por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga y les guarde y que nos ayude a seguir adelante en medio de esta situación que estamos atravesando. Creemos que Cristo es victoria y Él está en control de todo. Amén. Oremos, iglesia, para que este estudio sea de bendición, sea de fortaleza y aliciente para vuestras vidas. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo y en este momento vengo delante de tu presencia, mi Señor, para pedirte que bendigas a todos mis hermanos que nos han sintonizado en esta tarde. Te pido que la palabra tuya sea de bendición para sus vidas y que de una manera ilumine nuestros corazones y nos dé el entendimiento para comprenderla en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, iglesia. En este momento estaremos entrando de lleno al capítulo 6 y la palabra del Señor, voy a leer algunos versículos de este capítulo para que tengamos una idea de lo que estaremos hablando. En primer lugar dice el versículo 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado con el pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Y así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vez vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento,
Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que hay en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. Amén. Entonces vamos a concluir hasta allí y vemos que en este capítulo 6 que ya el pueblo estaba listo para la conquista. Como pudimos ver en capítulos anteriores, aunque ellos ya habían cruzado el Jordán, todavía se habían quedado en Gilgal y estaban allí esperando la dirección de Dios. A veces hay que esperar la dirección de Dios y no movernos en nuestros deseos o en nuestros conceptos que muchas veces tenemos, creyendo que tenemos la respuesta y que tenemos el sentido común para hacerlo. Debemos siempre, iglesia, esperar en la voluntad de Dios en cualquier decisión que tomemos. Debemos de recordar que el pueblo de Israel ya tenía la luz verde para conquistar la tierra prometida, pero tenían que hacerlo en el momento preciso, en el tiempo de Dios, para que las cosas salieran bien. Y yo creo que nosotros podemos entender que muchas de las cosas que nosotros muchas veces hacemos o emprendemos, que para llevarlas a cabo, aunque son cosas buenas, necesitamos primero orar a Dios, pedirle al Señor y desear que la bendición de Dios esté en el paso que vamos a dar, especialmente cuando vamos a dar pasos que van a ser de mucha importancia para nuestras vidas, pasos que muchas veces tienen que ver por todo el resto de nuestras vidas, nos van a afectar para bien o nos van a afectar para mal. Pero en este caso la congregación o el pueblo de Israel estaba frente a Jericó y en el tiempo del Señor escucharon su voz, escucharon las directrices de Dios para hacer lo correcto y de la forma que Dios quería. Podemos ver que el Señor les dice al pueblo y especialmente al líder que era Josué, que llevaran en primer lugar un orden para rodear la ciudad, para caminar alrededor de ella, y de esa forma lo harían por 6 días y luego en el 7º día cambiaría la forma en que ellos lo tendrían que llevar a cabo. Y en primer lugar vemos que el Señor le dice al pueblo de Israel: rodeen la ciudad, caminen alrededor de ella, y en primer lugar dice que Él les ordenó que el arca del pacto les acompañara. Y podemos ver que el orden que estaba establecido era que iba a ir ejército enfrente para rodear la ciudad, y luego detrás del ejército iba a ir un grupo de 7 sacerdotes con cuernos de carnero que iban a tocar como bocinas cuando marcharan alrededor de la ciudad, y enseguida de los 7 sacerdotes iba a ir el arca del pacto, que era la representación misma de la gloria maravillosa de Dios, la cual les acompañaba en esta misión y en esta hazaña tan grande que iban a hacer, o sea, la conquista de Jericó. Y después de el arca del pacto iba a ir otra retaguardia, o sea, otro grupo de hombres armados del ejército de Israel, que también iban a ir para marchar delante de ellos.
Y así tenían que hacerlo por 7 días, pero los primeros 6 días iban a dar una sola vuelta alrededor de Jericó. Iban a descansar una vuelta cada día, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto y el sexto dieron una vuelta alrededor de toda la ciudad de Jericó. En realidad no sé y no sabemos ciertamente las dimensiones con exactitud, pero dar la vuelta a todo el lugar donde estaba, por así decirlo, la nación de Jericó, no era tan pequeño, pero el pueblo obedeció y dieron una vuelta completa durante 6 días, una vuelta cada día. Y era de admirar realmente cómo se veía el cuadro, ver un ejército caminando alrededor de la ciudad de Jericó, y luego después de ellos 7 sacerdotes tocando bocinas, y luego el arca del pacto, y luego más soldados que venían detrás de ellos, ejército de Israel, para seguir las directrices y para seguir paso a paso las órdenes que Dios les había dado. Y empezó el primer día y yo creo que era admirable la manera ordenada en que ellos estaban haciendo las cosas. Y aparentemente eso no era nada de bélico, una estrategia bélica que alguien pudiera decir, no, la estrategia bélica sería ir directamente, ver cómo tirar los muros, cómo tirar la puerta de la ciudad para penetrar a la ciudad y así hacer más rápido la conquista. Pero las cosas de Dios no trabajan así, iglesia. El Señor les estaba dando órdenes, les estaba dando directrices que posiblemente algunos de ellos dijeran, ¿por qué el Señor nos dice que le demos una vuelta por 6 días a la ciudad y al 7º día que le demos 7 vueltas y entonces van a caer los muros? Yo no entiendo eso, lógicamente no entiendo eso. ¿Por qué no de una vez vamos y atacamos y penetramos la ciudad y así conquistamos de una vez por todas esta nación de Jericó? Y en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, hay cosas que parecen ilógicas. Orar antes de hacer algo, pedirle al Señor su dirección antes de hacer algo. Y muchas veces creemos que nuestra lógica es la mejor y nuestra lógica es la que debemos de seguir, nuestra intuición humana es la que deberíamos de seguir para hacer las cosas. Gracias a Dios por la intuición y por el sentido común, pero todo hay que moverlo dentro del plan y de la voluntad maravillosa del Señor. Y en este caso, el pueblo fue obediente. La Biblia me dice que oyeron la voz del líder, oyeron la voz de Josué. Todos estaban de acuerdo que Josué era el hombre de Dios y que él recibía las órdenes de Dios y él se las traspasaba al pueblo. Y verdaderamente eso era lo que Dios estaba tratando de decir al pueblo, que tenían que ser obedientes. La obediencia es algo muy importante, iglesia. La obediencia es algo que Dios requiere para que hagamos, mejor dicho, para que entremos en victoria y para que alcancemos la meta que Dios tiene para nosotros. Se requiere paciencia y obediencia. Amén. Orar, esperar y seguir la voluntad y las directrices de la palabra del Señor, para que las cosas marchen conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra propia voluntad. Y el pueblo escuchó, por así decirlo, la voz de Dios por medio del gran líder, Josué, hijo de Nun, que era el padre de este gran líder. Entonces, vemos que Josué, en este caso, mostró los rasgos de liderazgo que Dios le había dado. Verdaderamente Dios capacita a los que llama y eso es admirable porque en realidad cuando Dios llama a una persona también le da la capacidad, le da el entendimiento, le da la sabiduría para poder ser una persona de éxito. Y en este caso el éxito, por supuesto, no venía de la fuerza del hombre ni venía de los recursos del pueblo, sino del poder maravilloso de Dios.
Dije previamente en el estudio que tuvimos que el pueblo de Jericó, la nación de Jericó, ya no veía solamente a Israel, incluso los cananeos no veían solamente a Israel, pero veían el Dios de Israel que los estaba acompañando. Y eso muchas veces trae a mi memoria, a mi mente, como Satanás, el diablo, lo puede ver a usted indefenso, pero cuando ve a Dios que lo va acompañando, cuando ve a Dios que está a su lado, entonces se retrae porque sabe que si lo toca a usted es estar tocando o metiéndose con Dios, y nadie puede tocar a los hijos de Dios, porque si Dios está con nosotros, iglesia, ¿quién estará contra nosotros? Y en este caso las naciones veían que Dios estaba con Israel, ya habían sabido que Dios había sido el libertador del pueblo cuando estaban en Egipto. Después de 400 años, Dios envía un gran líder, envía un llamado de parte de Él, a un instrumento de Él, que era Moisés, y saca al pueblo de Israel, pero no con su fuerza, sino con el poder y con su gracia que Él le da a sus instrumentos y a sus siervos que Él usa. Y de esta manera ya los cananeos estaban al tanto de los portentos y las maravillas que Dios había hecho en Egipto, y cómo Dios había abierto el Mar Rojo, y cómo Dios se había manifestado en los 40 años de peregrinación en el desierto. Verdaderamente no hay un Dios como nuestro Dios. ¿Qué Dios podía manifestarse entre los cananeos? A través de una nube que los acompañaba en el día para guardarlos del calor del desierto, o también de la columna de fuego que les alumbraba en la noche para mostrarles su protección y mostrarles el respaldo de un Dios vivo. Iglesia, nosotros no servimos a un Dios muerto, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios vivo, el cual hizo los cielos y la tierra. Debemos de descansar en el Señor, debemos de aprender a esperar en Él. Recuérdese que Dios siempre tiene la razón. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de Proverbios: no sea sabio en vuestra propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Entonces, si nosotros no dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nuestros recursos, de nuestro conocimiento, y no digo que Dios quiere que nos desenvolvamos con lo que Él nos ha dado, pero digo en decisiones en que necesitamos verdaderamente depender de Dios. Él nos pide, nos manda que busquemos su dirección, en el sentido de orar y de esperar que la guianza del Espíritu de Dios venga a nuestras mentes, a nuestros corazones, para hacer lo correcto y que todo salga bien. Pero en el sentido cotidiano, yo creo que Dios nos ha dado el sentido común para desenvolvernos, el conocimiento y la preparación que tenemos. Y no me estoy refiriendo a eso, pero me estoy refiriendo a las situaciones especiales en que necesitamos verdaderamente la guianza y la bendición y la protección de Dios en nuestro caminar espiritual delante de la presencia de Dios, especialmente cuando hacemos decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, pero que también muchas veces estamos involucrando a la familia. Debemos de pedir esa protección de Dios y acordarnos cuando Lot y Abraham se separaron, que Lot no buscó la dirección de Dios, sino fue por lo que estaba delante de sus ojos, por lo que él podía percibir humanamente, lo cual, sin pedir la voluntad de Dios y sin tener la bendición de Dios en esa decisión que tomó, después le fue muy mal. Y así en este caso, el pueblo estaba a punto de conquistar a Jericó, pero necesitaban seguir esa dirección de Dios. El pueblo podía confiar en la preparación que ya tenía, en el número de personas que tenían para atacar y para conquistar. Sin embargo, prefirieron oír la voz de Dios y hacer algo que posiblemente en los ojos del ser humano y en los ojos de aquellos que se creían sabios no era la mejor decisión. Sin embargo, Dios estaba enviándoles que siguieran paso a paso sus directrices para que la conquista fuera un éxito. Y así vemos al pueblo marchando. Iba el ejército, iban nuevamente los 7 sacerdotes tocando los cuernos de carnero,
Iba el arca del pacto de Dios y iba la retaguardia. Todos los guerreros estaban involucrados en la conquista, estaban caminando conforme al mandato que Dios les había dado. La primera vuelta caminaron y al terminar la primera vuelta descansaron para el segundo día hacer lo mismo. Por 6 días le dieron una vuelta a la ciudad. Y llegó el séptimo día iba a ser diferente. Dios le dijo a Josué, en el séptimo día, el mismo orden, el ejército, los 7 sacerdotes con los 7 cuernos para que suenen sus bocinas, y luego el arca del pacto, y los demás guerreros que era la retaguardia protegiendo el arca. Y así llegaron al séptimo día, pero algo admirable que en el séptimo día el Señor les dice, no daréis una sola vuelta, sino este día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y luego sonarán los sacerdotes por 7 veces, tenían que sonar las bocinas después de cada vuelta. En cada vuelta sonaban las bocinas, pero al sonar las bocinas en la séptima vuelta, el pueblo iba a gritar. Iglesia, tenemos que ver claramente lo que estaba sucediendo. En las primeras 6 vueltas que dieron por los primeros 6 días, el pueblo no gritó. Era en la séptima vuelta, el séptimo día, después de que sonaran las bocinas los sacerdotes, era el momento de gritar. En realidad, me gustaría saber qué fue lo que gritaron. La Biblia no me dice exactamente qué iban a decir o qué iban a gritar, pero personalmente, déjeme decirle una opinión personal, que posiblemente gritaron y dijeron, en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová los muros caerán. Bueno, no sé realmente exactamente qué gritaron, pero gritaron a voz fuerte. Y eso sucedió en el séptimo día. Imaginémonos, vamos a usar nuestra imaginación. La primera vuelta en el séptimo día se han de haber levantado muy temprano en la mañana. La segunda vuelta, y luego la tercera vuelta, la cuarta vuelta, la quinta, la sexta y la séptima, que iba a ser la decisiva. Y me recuerdo que cuando hablo de las 7 veces, o en este caso las 7 vueltas, cuando aquel hombre llamado Naamán, un hombre que era un leproso y que había sufrido con una lepra por muchos años, y por causa de una joven que era, por así decirlo, una sierva en la casa de este hombre rico, porque era el general del ejército de Siria, ella, que era de nacionalidad judía y que estaba allí como una sierva porque había sido llevada a la casa de este hombre para que le sirviera, y era una esclava verdaderamente, pero esta jovencita había ganado el favor y el cariño de esta familia, y ella se acerca a su ama o a la esposa de Naamán y le dice, si mi señor supiera que hay un profeta de Dios que puede orar por él, él puede ser sano de esa lepra. Él pudiera ser sano, él pudiera recuperar su salud, que por así decirlo, la ha perdido y tiene esa lepra maligna en su cuerpo. Y me estoy refiriendo a esto porque la palabra de Dios dice de una manera rápida que este hombre llega a Israel y pide a Eliseo que ore por él. Sin embargo, Eliseo no ora por él, sino saliendo Eliseo le dice, no, solamente quiero decirte que vayas al río Jordán y te zambullas, te metas 7 veces a ese río y a la 7ª vez vas a ser sano. Y más bien no salió Eliseo a decirle, sino fue su siervo Giesi el que fue a darle el anuncio. Y realmente fue algo humillante porque no salió ni siquiera Eliseo para decirle esas palabras, sino envió a su siervo, y quiero reiterar eso.
Y dice la palabra que al llegar al río Jordán, este hombre se sumerge 7 veces en el río. Y la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta, la sexta y la séptima. En ninguna de las veces que se zambulló, este hombre veía sanidad ni mejoría en su cuerpo. Pero la obediencia, vuelvo a la obediencia. Y 7 veces se zambulle al río, y al salir de la séptima vez que se zambulló en el río Jordán, él estaba limpio de su lepra. La obediencia 7 veces lo hizo al sumergerse en el río del Jordán. Y en esta vez 7 veces, nuevamente el número 7, vemos marcado en las 7 vueltas que este pueblo le da a la ciudad, o mejor dicho, al pueblo de Jericó. Y no parece muy lógico lo que estaba sucediendo, pero la obediencia, iglesia, es lo que Dios estaba requiriendo del pueblo de Israel. 7 veces le dieron vuelta el 7º día. Y luego viene lo interesante, viene el final de este drama tremendo, porque cuando ellos, los sacerdotes, suenan las bocinas en la 7ª vuelta, era la orden de Josué: griten. Y el pueblo empezó a gritar. Y al gritar el pueblo, los muros empezaron a desplomarse. Amén. La palabra de Dios nos dice en Zacarías que él le profetiza a Zorobabel, que era el gobernador del pueblo de la nación de Judá, mejor dicho, cuando recién habían regresado del exilio babilónico. Regresan, y para darle ánimo le dice Zacarías al gobernador Zorobabel: dice Jehová que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Tenemos que entender esto, iglesia, que las cosas de Dios no son con fuerza humana, no son con sabiduría humana, son por la mano poderosa de Dios. Y cuando la mano de Dios está en el asunto, hay victoria. Amén. Cuando la mano de Dios se mueve, iglesia, es cuando Dios empieza a hacer cosas grandes. ¿Y quién podrá detenerse o quién podrá hacerle frente a la presencia del Señor? Cayeron los muros cuando el pueblo gritó. Cayeron los muros cuando sonaron las bocinas y el pueblo elevó su voz ante la presencia de Dios. Posiblemente algunos decían: gloria a Dios, no sabemos. Alabado sea Dios, no sabemos. O en el nombre del Señor que caigan los muros, no sabemos si esas fueron las expresiones. Pero fue un grito grande. Imagínense, el pueblo gritó. Y entonces podemos ver que los muros empezaron a desplomarse, a caer. Algo que siempre ha venido a mi mente es de que Rahab, la mujer que ayudó a los espías que llegaron a Jericó para explorar la tierra, ella vivía en el muro. ¿Se ha usted puesto a pensar alguna vez que ella vivía arriba del muro? Y la Biblia dice que el muro empezó a desplomarse, a caer, para que el pueblo de Israel entrara. Dios protegió a Rahab, a su padre, su madre y a sus hermanos y las personas que estaban, o sea, la parentela, la familia de Rahab, que estaban dentro de su casa. Y el asunto es que los muros cayeron. Fue un gran milagro que Dios hizo. Esto de los milagros no era nada nuevo para el pueblo de Israel. Ver el mar abierto, el mar rojo, ver el río Jordán abrirse para que el pueblo pasara, ver la roca que se abría para darles aguas, ver la nube, como dije previamente, para protegerles, ver esa columna de fuego que les protegía. Realmente ellos estaban verdaderamente listos, por así decirlo, para ver otro milagro más. Dios es un Dios de milagros y estaba haciendo otro milagro más delante de los ojos de Israel. Ahora podemos ver que la nueva generación era la que estaba viendo este milagro. Estaban entrando a la tierra prometida
y ya no era con fuerza humana, ya no era con la fuerza bélica del pueblo de Israel. Era la mano de Dios, iglesia. Dios les había prometido esta tierra ya a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todo el pueblo, ya les había prometido esta tierra. Y él no necesitaba la fuerza humana, necesitaba solamente obediencia y fe. Amén. Obediencia y fe es lo único que Dios requiere de nosotros. Que le obedezcamos y que por fe caminemos cuando Dios nos dice que marchemos. Amén. Entonces estamos caminando usted y yo por fe. No caminamos por nuestra vista, por lo que vemos, por lo que tocamos. Y yo siempre les he dicho a todas las personas que conozco que nuestro Dios es un Dios vivo. No le podemos ver, no le podemos palpar, pero Él es un Dios vivo. Y recuérdense que en la naturaleza hay muchas cosas que existen, que no se ven, pero se sienten. Y déjenme darle alguna lista de ellas. El viento, usted lo puede sentir, pero no lo ve. Usted no puede decir el viento no existe porque no lo veo, no lo palpo, pero sí lo sientes, correcto. Hay muchas ondas de internet y de radio y ondas televisivas que en este momento y ahí donde tú estás te rodean. No las miras, pero si tienes un aparato receptor, puedes encender tu radio, tu computer para recibir el internet o poder, ver la televisión, porque las ondas televisivas también están rodeándote. No las miras, pero existen y están alrededor tuyo. Tú no puedes decir, yo no creo en las ondas radiales, ni creo en las ondas de internet, ni en las ondas televisivas, porque no las veo ni las palpo, pero necesitas un aparato receptor para poder recibirlas y poder ver que sí son reales y son verdaderas. Algo que también me llama mucho la atención, que son las ondas que pudieran ser o mejor dicho, las ondas de control remoto, que tú puedes dirigir un aparato, o puedes abrir una puerta, o puedes encender algún aparato eléctrico a través de un transmisor inalámbrico. No ves la transmisión, no ves verdaderamente esas ondas que viajan y que pueden llegar a ser el efecto que tú quieres que ese aparato que tú tienes en tus manos pudiera hacerlo. De hecho, también hay otro ejemplo que tengo que darte, y es la electricidad. Tú no ves la electricidad, tú solamente puedes ver dos alambres, quizás el negativo y el positivo, y pudieras decir, estos son simples alambres, pero si yo te digo, este alambre tiene un voltaje de 110 voltios, tócalo, o tiene 220, o el voltaje que pueda tener. Tú puedes ver los alambres, pero no puedes ver la energía eléctrica que corre a través de esos alambres. Sin embargo, si tú los tocas, tú puedes sentir la fuerza y el poder y el impacto que pueden causar esos alambres eléctricos. No veo la electricidad, pero sí existe y tiene sus efectos, y vivimos sus efectos cada día. De hecho, en este momento yo estoy usando esos efectos positivos de la electricidad, porque estoy siendo transmitido inalámbricamente a través de los medios sociales y tú me estás viendo a través de ellos. Verdaderamente así es Dios. Dios no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero Dios está aquí en este momento conmigo. Dios está ahí en ese momento contigo. Iglesia, verdaderamente Dios, aunque es invisible, pero no quiere decir que no existe. Él existe. Él es el creador de todas las cosas. Y yo lo creo por fe. Y yo lo acepto por fe. De que todo lo que existe, que tiene un diseño tan bello, tan hermoso, no pudo venir por sí solo, ni crearse por sí solo, sino ese diseño que veo en todas las cosas tiene que ser de una persona inteligente, una persona sabia, una persona que puso todas las cosas en su lugar. Y ese es nuestro Dios. Iglesia, el milagro de Jericó, que las murallas cayeran y que el pueblo pudiera entrar y conquistar Jericó, fue uno de los milagros grandes que nosotros llamamos los milagros de la conquista, comenzando con la nación de Jericó. El pueblo empezó a ver de que verdaderamente Dios estaba peleando con ellos. En la lección pasada pudimos ver en el capítulo 5
que Josué tuvo un encuentro con un varón que estaba con una espada desenvainada, desnuda, y Josué se acercó a él, y cuando se acerca a él le dice: yo he venido como el príncipe del ejército de Jehová. Y entonces Josué se humilla y le adora y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. ¿Te recuerdas de esa lección pasada, iglesia? Pues entonces ahí pudimos ver que ese varón con la espada desenvainada estaba dándole a entender a Josué que era la espada de Dios la que iba a pelear por ellos. Era la espada de Dios la que les iba a proteger. Iglesia, estamos hoy en día viviendo momentos difíciles, pero Dios dice en su palabra que su brazo y su mano no se ha cortado para salvar. Amén. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Dios está peleando la guerra y la batalla por nosotros. Nuestra guerra no es tanto material, sino es espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra, la Biblia dice, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en las regiones espirituales. Entonces vemos de que necesitamos la vestidura de Dios, necesitamos tener con nosotros la armadura de Dios para poderle hacer frente a la guerra espiritual. Verdaderamente, así como existen las cosas materiales, también existe un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero a veces podemos sentir los efectos en diferentes situaciones y circunstancias de nuestras vidas. Pero una cosa sí te digo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo somos más que vencedores. Y así el pueblo de Israel pudo experimentar la gran victoria. Algo muy interesante es que después de que lograron la conquista de Jericó, Josué le dice a los 2 espías: vayan a la casa de Rahab. Y puede usted notar que la palabra del Señor dice que cuando fueron a la casa de Rahab, el Señor les dice que fueran a la casa de Rahab, la ramera. Y así le conocían a esta mujer como Rahab, era el nombre de ella, y lamentablemente tenía un sobrenombre que era la mujer de la mala vida, o sea, la prostituta, la ramera. ¿Qué sobrenombre tenía esta mujer? Pero, iglesia, la palabra del Señor dice que Dios les protege a ella, a sus padres y a sus familiares. Y dice que Josué le dijo al pueblo: sáquenla fuera del campamento, fuera del pueblo, y como que dice, ahí estará a salvo. Pero más adelante vemos que esta mujer quedó a vivirse junto con el pueblo de Israel. Y verdaderamente eso nos da a entender que esta mujer verdaderamente llegó a ser parte del pueblo de Israel, iglesia. Esta mujer adoptó la fe de Israel. Esta mujer adoptó la fe en Jehová. Y si algo yo conozco de Dios, que Él no ve nuestra vida en que nosotros andábamos. Él nos perdona, Él nos restaura. Y en este caso, ser una mujer prostituta era lo más bajo que había. Sin embargo, no importa qué tan bajo tú estés, no importa qué tan bajo tú hayas caído, si tú clamas a Dios y te arrepientes con todo tu corazón y clamas pidiendo el perdón de Dios y clamas a Dios diciéndole: Señor, quiero que me des una nueva vida, quiero, Señor, restaurar mi vida, ya no quiero vivir como he vivido, ya estoy cansado de esta vida. El Señor puede darte una vida nueva. El Señor lo hizo con la mujer prostituta, con Rahab. Y no solamente eso de restaurarla, pero Rahab se casó con un hombre llamado Salmón. Y Salmón fue el esposo de Rahab. Y la palabra de Dios dice que de esa unión nació lo que nosotros llamamos la línea genealógica del Mesías. Todos los que nacieron de ellos hasta llegar, digamos, a Boaz, y luego de Boaz a Isaí, y luego de Isaí tenemos a David. Entonces podemos ver la línea genealógica del Mesías, porque Cristo, el Mesías, viene del linaje o de la línea genealógica del rey David, y todo viene
desde Rahab, Boz, ¿verdad? Y luego Isaí, y luego viene David. Verdaderamente nos damos cuenta que todas las personas que nacen, y en este caso podemos ver a Rahab y todas las personas que vienen después de su descendencia hasta llegar al Mesías, es de que Dios no hace acepción de personas. Dios no solamente restaura a esta mujer, pero esta mujer llega a ser una mujer que incluso en el capítulo 11, de Hebreos, se menciona a esta mujer entre los héroes de la fe. Iglesia, mujer que era una prostituta, fue levantada en alto y fue puesta en la línea genealógica del Mesías y es mencionada en el capítulo 11 de Hebreos, la carta a los Hebreos, como una mujer de fe. Qué tan grande es Dios, qué misericordioso y perdonador es nuestro Dios, que nos da oportunidades para que usted y yo mejoremos nuestras vidas, le amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón. Y sin importar nuestro pasado, lo que cuenta es que si alguno acepta a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás, las cosas viejas quedan en el pasado, porque Él hace todas las cosas nuevas. Y lo que cuenta no es el hombre antiguo, sino la nueva criatura en Cristo Jesús. Él nos perdona, Él nos salva y nos da una vida con por así decirlo, esperanza nueva de que ahora hemos sido perdonados por la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario y que ahora tenemos entrada a la vida eterna por el pago o lo que Cristo hizo, la obra salvífica que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Iglesia, estoy llegando al final de este estudio, solamente quiero que veamos el gran milagro que Dios hizo cuando a las 7 vueltas que se dieron el día 7º, el Señor escuchó el sonido de las bocinas y el grito del pueblo y cayeron los muros, y los muros fueron testigos verdaderamente de que el poder de Dios no tiene límites. Los muros de Jericó eran muy anchos, tan anchos que la Biblia dice que esta mujer vivía sobre el muro de Jericó, Rahab y su familia. Entonces, iglesia, entendamos de que la nación de Jericó tenía su confianza en los muros, pero usted y yo no tenemos la confianza en nada de este mundo. Yo no tengo mi confianza en las leyes de este país, yo no tengo mi confianza en las autoridades, mi confianza está solamente en Dios. Mi confianza no está en las cosas materiales, mi confianza no está en mi protección humana o en mi fuerza y en mis recursos, sino de un Dios que me ama, de un Dios que me cuida. Y como dice su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo de confianza en Dios, un salmo de protección, un salmo de providencia divina, un salmo que tú te lo puedes aprender de memoria para que sea una ayuda y una guía en momentos difíciles en que las circunstancias no son tan favorables para el mundo de hoy en día. Que Dios te bendiga, iglesia. Estoy por terminar y culminar este estudio. Solamente quisiera hacer una oración y espero que tú me acompañes pidiéndole y rogándole al Señor que su protección y su bendición sea sobre cada uno de nosotros en medio de estas circunstancias negativas mundialmente hablando. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y en este momento pido que la bendición y la protección tuya, Señor, de lo alto, sea en nuestras vidas. Ayúdanos a amarte, a servirte. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, para que nuestras situaciones sean
favorables, para que nuestras situaciones cambien, oh Dios mío, de derrota a victoria. En el nombre de Jesucristo pido por la iglesia que me ha sintonizado, la iglesia de Dios aquí en el 4500 de la calle 44 en Sacramento. Te pido que la bendición tuya venga sobre cada linda familia que compone esta iglesia, Padre. Te pido, Dios mío, que cualquiera que sea la situación, tú entres en el cuadro. Te permitimos, te rogamos que entres en el cuadro de nuestras vidas, que entres a nuestras circunstancias y que tú, Señor, que eres el que calmas el mar y la tempestad, puedas, Dios mío, darnos la victoria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, iglesia, por ponerme atención y por estar atentos al estudio de esta noche. Solamente me resta decirles que les amo, les extraño y con la ayuda de Dios pronto estaremos nuevamente para estar reunidos en la iglesia. Estaremos al tanto del momento favorable para hacerlo, así que ténganos paciencia y sobre todo queremos cuidarlo y cuidarnos los unos a los otros y por lo tanto hemos tomado estas medidas siguiendo la orden del CDC o la orden del sistema de salubridad de aquí de California y de nuestra nación, los Estados Unidos. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Recuerde, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Amén.